Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos por tu gran amor, porque tú eres amor. Te damos gracias porque nosotros, siendo inmerecedores, tú mostraste que nos amas, dando a tu Hijo Jesucristo, siendo tus enemigos. Lo diste para que muriese en la cruz por cada uno de nosotros, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero te damos gracias porque tú nos has dado vida juntamente con Cristo Jesús. Te damos gracias también, Padre de la Gloria, por este día que nos has dado, para que lo disfrutemos, por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra. Gracias por la lluvia que cae del cielo, que hace germinar la tierra. Te alabamos porque así es tu palabra, según tú dices a través del profeta Isaías. Y como la lluvia cae a la tierra y la hace germinar, así es tu palabra que sale de tu boca, que no torna atrás vacía, sino que tú la haces prosperar para todo aquello que tú le enviaste. Y esa palabra que salió de ti se hizo carne, que es tu Hijo Jesucristo. Que Él vino solo, pero cuando regresó, no regresó solo. Regresó con el fruto que Él ganó de sus aflicciones y de su muerte en la cruz. Y gracias porque cada uno de los que estamos aquí somos el fruto de sus aflicciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Noté que los cánticos hoy estaban basados en el profeta Habacuc. Dice que su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. Cuando el evangelista Juan habla de Cristo en el verso 14, en su capítulo 1, dice que aquel verbo se hizo carne y vimos ¿qué? Su gloria. Ahí está la gloria de Dios. La inquietud que yo recibí hace 2 días atrás para hablarle, para que Dios nos hable más bien de la gloria venidera. Ese es el título del mensaje. La gloria venidera. O sea, recuerden que a la iglesia, a cada creyente, a cada hombre y a cada mujer que ha nacido de nuevo, Dios nos ha dado, según Efesios, capítulo 1 y verso 13, las arras. O sea, un poquito. Ese es el compromiso de Dios con la iglesia. De que además de que ese anticipo que nos ha dado, el resto Él lo tiene reservado. Así es que vale la pena perseverar, independientemente cuál sea la situación. Perseverar, porque cuando Cristo regrese, dice Juan que vamos a ser igual a Él, porque le vamos a ver cara a cara. Y Jesucristo, después que resucitó, no resucitó con un cuerpo semejante al de nosotros, con ese fue el que Él vino. Pero cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Ahí está la plenitud de lo que es Dios, ahí está en Cristo. Y nosotros vamos a tener un cuerpo. Hay una promesa de un cuerpo como el que tiene Cristo, donde va a ser el complete total de la gloria de Dios. Esa es la gloria venidera. Entonces Pablo le escribe a los filipenses, a los colosenses, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Le quiero dar gracias a Juan, porque el domingo pasado cité la escritura mal, donde tenía que citar a 2 Corintios 5, 21. Cité a 1 Corintios 5, 21. Pero cuando vi el mensaje de él en Facebook aclarándolo,
Yo dije, este hermano no está solamente escuchando los domingos, sino que se va a su casa a volver a escuchar y a leer. Qué bueno. Gracias, hermano. Eso me anima. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Ya tengo cita también para mi operación de una hernia que tengo el día 29 de este mes. Lo digo para que oren, ¿verdad? Por eso hay cosas, estar por ejemplo muchos ratos sentados, ahorita parando, subir la escalera, todo eso molesta. Pero la hernia no me está molestando en la boca donde yo pueda hablar. Gloria a Jesús. Así es que Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Verso 18 en adelante. Aquí en una menor o mayor ¿cómo diría? Hemos pasado diferentes pruebas. Unas han sido más fáciles para llevar, otras más difíciles. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo no hace un llamado a nadie para decirle, pare de sufrir. Eso es una falsa iglesia. El mismo Cristo, cuando ve que lo van a seguir a Él, ustedes saben que Lucas habla de 3 apresurados, que no esperaron, ninguno esperó que el Señor los llamara, sino que vinieron desde Cristo y uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Cristo no le dijo, ay, qué bueno. No. Él le dijo, ¿sabes qué? Las zorras tienen cueva. Ya sabes, tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y cuidado con esa interpretación que muchos le dan. Porque yo he escuchado predicadores que era que Cristo no tenía una casa donde vivir. Y esa no es la correcta interpretación. Jesucristo no tenía donde recostar su cabeza porque la iglesia no había sido todavía comprada por Él en la cruz con su sangre preciosa. Pero hoy Jesucristo tiene donde recostar su cabeza y Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. No de este edificio ni de ningún edificio hecho por manos de hombres, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en un templo, en una casa, en una iglesia, en un edificio que Él mismo está edificando. Y esa es la iglesia. Amén. Que la componemos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Aquí damos gracias a Dios por este local. Bueno, el sol está caliente, pero por lo menos este techo nos protege un poco y nos da sombra. Pero aquí dentro de este local hay parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que está diseminada en el mundo entero. Esa fue la visión celestial que tuvo Saulo de Tarso. Es la visión que tenemos que tener en lo práctico. O sea, yo no vengo a la iglesia, porque yo no puedo ir a lo que yo soy parte de la iglesia. Eso lo tenemos que tener claro porque esa es la identidad que Cristo nos ha dado. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que manda, el que sabe y el que puede. Amén. Gloria a Dios. Verso 18 del capítulo 8 de Romanos. Como les dije, el título de este mensaje es la gloria venidera. ¿Cuántos anhelan la gloria venidera? Bueno,
Vamos a ver si llegamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, que se ha de manifestar quiere decir que eso es en el futuro. Eso es cuando la iglesia sea llamada por el Señor y el Señor venga y se una con la iglesia. Ahí donde los que estemos vivos, dice Pablo, vamos a ser desvestidos. ¿Desvestidos de qué? De este cuerpo de carne, y vamos a ser revestidos, nos van a poner un vestido, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús. Y eso va a ser cuando suene la final trompeta. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Algo maravilloso. Ahí mire, en ese verso 19, aquellos que predican la palabra y aquellos que se encuentran con aquellos que son muchos que dicen que todos somos hijos de Dios y que todos vamos para el mismo sitio. Usted le saca a ese verso 19, donde ahora podemos defender la fe, defender el evangelio de la gracia de Dios, y por medio de nuestra predicación y decir lo que dice la palabra, escrito está. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y hay muchos que no los van a creer y que van a dudar. Pero va a llegar un día en que Dios mismo, ya no por escrito en un papel que le llamamos la Biblia, 66 libros que tiene, sino porque Dios mismo va a manifestar ante toda la creación quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Cuando llegue ese día glorioso, que recibamos un cuerpo como el que tiene Cristo, un cuerpo glorificado, entonces dice ahí la Escritura en Romanos 8, que la creación que gime, porque ella desea ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque entonces ella misma será libertada del estado de esclavitud en que está ahora. Va a llegar ese momento. Y yo quiero, deseo, anhelo que todos los que estamos aquí y los que el Señor pueda seguir añadiendo a la iglesia, escuchen esta palabra, sean parte de esa manifestación gloriosa. ¿Ah? Cantábamos el cántico ahorita de Habacuc, donde allí estaba escondido su poder. Eso se cumplió en una persona maravillosa que se llama Cristo Jesús. Porque ¿qué era lo que veían allá cuando Cristo caminaba y predicaba? ¿Qué era lo que veían? Pues a un hombre, un judío más, que sí que enseñaba con autoridad, que hacía milagros, pero dentro de ese cuerpo que él tenía, semejante al de nosotros, allí estaba escondido. ¿Quién? Alábame, alma al Señor. Pero va a haber una manifestación, no solamente en Cristo, sino en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mira, hermano, hay que estar preparado. Hay que testificarlo también, porque yo no sé cuándo ustedes van a pasar por la misma, a tener el mismo. Pero nos vamos a encontrar con creyentes, que tienen unas palabras a flor de labio, palabras aprendidas de otros, para justificar los errores. Hay que tener cuidado, porque una de ellas, sí, pero... Y ese pero, cuando yo le ministro la palabra a alguien, me está queriendo decir, sí, pero la palabra puede estar equivocada. Y si yo digo que la Biblia está equivocada, estoy diciendo que Cristo, o el Espíritu Santo que fue el que inspiró, pues se equivocó.
La otra es a lo mejor. Esa experiencia la pasé a poco ahí en esto. A lo mejor. Entonces uno no puede dejar pasar por alto. Y entonces ahí la confrontación tiene que ser más contundente. Más contundente. Porque Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan es para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es poner todas las cosas bajo una sola cabeza, y ese es Cristo Jesús. Amén. Y el propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros, según Romanos 8 y verso 29, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ese plan, ese diseño, está plasmado aquí en estas páginas, que le llamamos la Biblia. Y Santiago dice que Dios no cambia. En Él no hay ni sombra de variación. Y si Dios no cambia, ¿quién es el que cambia? El hombre. Entonces el hombre, cuando cambia y sale fuera del propósito de Dios, también pretende cambiar el plan de Dios. Eso es lo que está sucediendo con muchos pastores, muchos evangelistas, profetas, apóstoles. No es que no hayan esos ministerios, pero recuerden que la obra que más le ha dado resultado al diablo es la imitación, imitar lo verdadero. Y por eso es que tenemos que crecer espiritualmente para poder discernir quién es aquel lobo que viene vestido de oveja, y Jesucristo, no yo, dijo que por el fruto era que se conocía el árbol. Cuando está hablando del hombre malo, que no puede salir algo bueno de la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se está refiriendo a hombres. Por eso Cristo dijo, guardaos de los hombres, y ahí generalizó. Por eso es que cuando Pablo está en Berea predicando, ¿qué hacían? Cuando Pablo les estaba predicando, ellos estaban atentos, tratando de entender lo que Pablo y Silas predicaban, pero no decían amén. Ellos estaban atentos y tratando de entender a Pablo. ¿Y después qué hacían? Iban a las escrituras para ver si era verdad lo que Pablo le estaba diciendo. Cuando Pablo lo supo, no actuó como muchos hoy. Ellos son los que saben, a ellos son los que hay que oír. Ellos son los ungidos. Cuando Pablo lo supo, los elogió. Se alegró, se gozó. Por eso cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos nacido, tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. La semana pasada hablábamos sobre la cruz, que no es un símbolo cristiano. ¿Dónde? Pero claro, Roma cristianizó todo eso, y en el 313 después de Cristo en adelante, Satanás comenzó a inundar a los verdaderos creyentes con doctrinas heréticas, cristianizado medio mundo. Los creyentes para esa época, ya los apóstoles habían dormido, lo que dijo Cristo en Mateo 13 sobre la parábola del trigo y la cizaña. Dice que cuando los hijos del reino durmieron, vino Satanás y sembró cizaña. ¿Cuándo fue? Y dormir no era que era las 12 de la noche y tenían sueño y se acostaron. Cuando los hijos del reino durmieron es que perdieron la visión celestial. Y entonces Satanás comenzó a traer ceguera espiritual
trayendo doctrinas de error, y la verdadera iglesia las adopta y las pone en práctica. Y eso lo que trae son velos espirituales. Y para poder recibir revelación de parte del Espíritu Santo, hermanos, tenemos primero que desvestirnos de todo eso. Sacar de nuestro sistema todo lo que no pertenece al diseño de Dios. Hay que sacarlo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y entonces podemos comenzar a vestirnos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4. Ese es el orden. El orden. Pero yo no puedo, practicando mandamientos de hombre, que muchos hay. Y hoy hay en las congregaciones, estoy hablando en términos generales, hay más bailarines que música. Y música, y se creen que el alboroto, eso es unción. Y tanto disparate que están hablando y enseñando. Hay que tener mucho cuidado. Y yo tuve que recurrir al Viejo Testamento, que fue para hablar de una serpiente de bronce. ¿Se acuerdan la escritura? No mire para la libreta ni para nada. Números 21, donde ahí comenzamos a ver lo que pasó cuando el pueblo de Israel fue desobediente a Dios por tantas veces, y venían serpientes venenosas y los picaban. Cada una de esas serpientes es tipo de pecado, y cuando la serpiente picaba ellos morían. Dios le dijo a Moisés: levántate una serpiente de bronce, la pones en un asta. Todo aquel que sea picado por una serpiente, que mire a la serpiente que está en el asta y no morirá. En el verso 14 del capítulo 3 de Juan, Jesucristo citó esa escritura y dijo, para hablar de él: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Pero él no dijo para que todo el que lo mire. Él dijo para todo aquel que cree en él. Ahí no es mirar, ahí es creer. Tenga vida eterna. Ahí viene el famoso verso de Juan 3:15, porque de tal manera. O sea, Cristo está diciendo, esto sucedió o va a suceder porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que ahora yo tengo que apelar al Viejo Testamento también, porque Cristo dijo que un escriba, claro, yo no soy un escriba, pero ahí está la escritura. Un escriba docto en el reino de los cielos era como el padre de familia, que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Entonces, ese tesoro es tanto el viejo pacto como el nuevo pacto, ratificado por la sangre de Cristo. Y lo que hay en el nuevo pacto, yo tengo que apelar al viejo para ver lo que era la sombra, y ahora ver el nuevo, que es quien me da la interpretación de aquello que era la sombra. Porque en Hebreos capítulo 10 dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Entonces hay muchos que saben historia de Sansón, de José, de Abraham, y eso no es malo. Todo eso es historia porque fue algo que ya pasó. Pero ahí hay que orarle a Dios, porque a través de eso que sucedió, Dios está hablando y nos quiere dar la interpretación de eso en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu Santo nos revela
nos revela. Amén. Juan 3:16. Aquí me corrigieron ahora. Quiere decir que están atentos. Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo. Aleluya. Entonces yo tengo que ver en el Viejo Testamento esto de la gloria. Esto de la gloria. Para mí ha sido tan importante. Y vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 39 y capítulo 40. Éxodo 39. Escúcheme bien. Cuando hay algo que uno va a decir, pero es de suma importancia, ¿qué es lo que uno hace? Lo repite. Lo repite. Mira, acuérdate lo que yo te dije. Hey, no se te olvide lo que yo te dije cuando llegue allá. Y cuando usted encuentra en la Biblia algo que se repite tantas veces, tenemos que entender que Dios quiere que veamos la importancia de eso que Él está diciendo. ¿Me expliqué o no? ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí está, llegando al final, Moisés, de una encomienda que Dios le había dado, que era que le levantara un tabernáculo. Y recuerde que cuando Dios da una orden que está de acuerdo a su plan para cumplir su propósito, Dios no le da la oportunidad al hombre, sea quien sea, de que le dé ideas a Dios de cómo hacer las cosas. Sino que Dios le dice al hombre, vas a hacer esto, pero lo vas a hacer a mi manera. A Noé le dio el arca para salvación, le dijo de qué madera la iba a hacer, cuál era el largo, el ancho, el alto. Le dio todas las instrucciones, le dio las medidas. Simplemente Noé lo que tuvo que hacer fue obedecerle a Dios. Y por obedecerle a Dios, hacer lo que Dios le dijo, ¿cuál fue el resultado? Que el diluvio vino, pero él fue salvo dentro del arca, como Dios se lo había dicho. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros? Sacrificio. Ese fue uno de los cánticos. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Ser obediente ante Él. Delante de Él, ser obediente. Y obediente es que veamos lo que Él tiene establecido. Y someternos a eso, decirle amén, Señor. Hacer justicia. Bueno, ya la hermana trajo la exhortación. Mire, hacer justicia no es aquel que se la merece. Ninguno de nosotros nos merecíamos nada de Dios. Ninguno, ni lo merecíamos ni lo podíamos ganar.
Pero Dios nos hizo justicia, dando a su Hijo Jesucristo, para Él seguir siendo el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo. Aleluya. Y en ese verso, en ese capítulo 39 de Éxodo, estamos viendo el final de cuando Moisés va a erigir, o sea, a levantar el tabernáculo, el cual Dios le había dado las instrucciones. Y en ese tabernáculo se componía de el atrio y la casa de Dios propiamente era el lugar santo y el lugar santísimo, que estaba dividido por un velo. Pero como el estudio no es otra vez sobre el tabernáculo, estoy citando esto para que veamos el final. Y yo le he preguntado a muchos, no a los de aquí. Ahí dice al final que la gloria de Jehová llenó aquel lugar, que ni aun Moisés podía resistir lo que allí estaba pasando. Estoy parafraseando. Y yo le he preguntado, ven acá, ¿y por qué la gloria de Jehová llenó aquel lugar? Bueno, ahí hay algo que se repite 15 veces. En el capítulo 39 y en el 40. Y esa frase es la siguiente. En el capítulo 39 usted la va a encontrar 7 veces. En el capítulo 40 la va a encontrar 8. Y 8 más 7 son 15. Y esa frase es la siguiente. Verso 5 al 39. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, 15 veces. Y ahí usted va a encontrar que todo se hizo conforme o de acuerdo a como Dios le ordenó a Moisés que lo hiciera. Si Moisés hubiese dicho, bueno, espera, en el lugar santo yo tengo que poner el candelero, me dijo Dios aquí, pero yo creo que allá es mejor. En aquella otra esquina yo creo que es mejor. ¿Usted cree que la gloria de Jehová había llenado eso? Ahora, ese tabernáculo, lo dejo ahí para que ustedes sigan estudiando, como lo están haciendo. Ese tabernáculo era del verdadero tabernáculo donde Dios iba a habitar corporalmente. Y ese tabernáculo o ese lugar, porque luego Moisés hizo el templo, que también era figura del verdadero templo que Dios iba a traer, que lo trajo de arriba, que fue su Hijo Jesucristo. El evangelista Juan, en el capítulo 2, cuando está frente al templo de los judíos, que Herodes se lo había restaurado para congraciarse con los judíos, ahí está Cristo al frente, y le pidieron señal. Y él les dijo, bueno, destruyan este templo, que en 3 días lo voy a sobreedificar. ¿Qué le dijeron ellos? 46 años nosotros nos echamos a levantar este templo, ahora este dice que lo rompamos, que en 3 días lo va a estar llenando. Pero Juan aclara y dice que Cristo se estaba refiriendo a su cuerpo, porque ahora no es ahí donde Dios habita, ahora es corporalmente en aquel cuerpo que le pusieron como nombre Jesús.
Ahora, ese templo, que es Cristo Jesús, según el plan de Dios que lo va llevando hacia cabo, ha sido agrandado. Y ahora, la otra parte de ese templo, donde Dios habita por medio de su Espíritu, es la iglesia. Donde Pablo dice en Efesios 1, verso 25, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6 dice, ustedes no saben que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que tener esto claro, pero en lo práctico. Porque una de las enseñanzas que fue introducida dentro de la verdadera iglesia era que un edificio de bloque, madera, ladrillo, lo que fuera, era el templo de Dios. Y que ahí era que habitaba Dios. Ahí es que mora Dios. Yo lo he dicho varias veces aquí, lo que voy a repetir hoy. Por eso es que un católico, cuando yo era católico, nos enseñaron que cuando pasábamos frente al local católico, ¿qué era lo que hacíamos? Pues, hacíamos así, nos presinábamos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que en el sagrario el cura metía ese copón grande y ahí se dejaba la puerta y ahí estaba Dios escondido. Esa enseñanza vino a tener dentro de la verdadera iglesia y la iglesia lo adoptó y lo está practicando. Porque cuando un pastor, o sea quien sea, enseña que este es el lugar santísimo, que este es el altar, eso es un disparate. Eso no está de acuerdo al diseño, porque ahora en el nuevo pacto, que fue ratificado por la sangre de Cristo, cada creyente es el templo donde Dios habita por medio del Espíritu. Y Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice cuando está en Berea, que Dios no habita en templos hechos por manos de Dios. Y como Moisés fue obediente a todo lo que Dios le dijo, vamos a hablar un poquito, no hablar nosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia de Moisés. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vamos a ver qué dice la Biblia de Moisés. Hebreos capítulo 3 dice lo siguiente. Verso 1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, recuerden que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos conoció y por ende nos llamó. No es que nosotros hayamos conocido a Dios, es que Dios nos ha conocido a nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero dice Pablo a los Gálatas. Nos eligió, nos conoció y nos llamó por medio del Evangelio. Y desde antes de la fundación del mundo, Él nos ubicó en su Hijo Jesucristo. Nos hizo aceptos en el amado. O sea, el que nos ha aceptado a nosotros es Dios en Cristo Jesús. Por eso cuando yo predico el Evangelio, yo tengo que predicarlo teniendo la confianza y la certeza, la seguridad, que si hay alguien que me está escuchando que Dios lo eligió, que lo ha aceptado en su Hijo desde antes de la fundación del mundo, me está usando a mí para Dios hacer el llamado. Pero el llamado, ¿en qué forma? No es pasa al frente para que levante la mano y haga una... Repito una oración mía que yo voy a hacer.
Es el llamado de Dios, que Pablo lo habla bien claro en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Ese es el llamado de Dios a nosotros. Tener comunión. Común unión con su amado Hijo Jesucristo. No con una denominación, no con un concilio. No, con su amado Hijo Jesucristo. Y Jesucristo no solamente es el Salvador de la iglesia, sino que después que resucitó es el Señor de cada creyente. Este es el que manda, sabe y puede, pero también es el maestro de la iglesia. La iglesia no tiene permiso para inventar enseñanza. La iglesia, el pastor, el maestro, el evangelista, tiene que adaptarse a la enseñanza de nuestro maestro, que es Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, el apóstol Pablo dice: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Me puede enseñar los diplomas que tenga, pero yo lo voy a escuchar a ver qué es lo que trae. Nada sabe y delira acerca de cuestiones necias. Es una persona que delira. Como la onda del mar. Que delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, sospecha. Oiga esto: de hombres corruptos que están privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dijo a Timoteo: apártate de los tales. Qué bueno que hoy no se está dando eso, ¿verdad que no? No, espérate, que no se está dando al 10%. Se está dando al 99.9%. El Dios mamón, el dinero. Que para que Dios te bendiga, pues según traigas la ofrenda o lo que traigas, es la bendición que va. ¿Y cuántos están cayendo en eso? Bueno, Jesús lo dijo, que procuren entrar por la puerta, por el camino, procuren caminar por el camino angosto y por la puerta angosta. Mire lo que dijo Cristo: porque muchos entran pero por la ancha. Por la angosta va a ser un grupo pequeño. Por la ancha, estoy desarrollando una exhortación sobre eso, sobre la puerta ancha, así que ayúdenme en oración. Vamos a seguir leyendo, capítulo 3. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién constituyó a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? El Padre. Y Cristo es el testigo fiel. Y aquí hay una comparación entre Moisés y Cristo. Mire, verso 2: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, sea Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. La honra no se le da a la casa, se le da al que hizo la casa. Amén. Y escúchame bien, la casa de Dios, ¿cuál es? ¿Quién es? Vamos a seguir leyendo. Porque toda casa hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual
casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza de la gloria venidera, que es Cristo Jesús mismo. La casa de Dios, ¿quién es? Nosotros, la iglesia. La iglesia. Que la Biblia nos enseña que el primero que menciona la palabra iglesia en la Biblia es Cristo. Eso está en Mateo 16, versos 18 en adelante. Después lo leo, lo repiten, yo sé que usted lo sabe. Digo, si no es que estoy turbado otra vez en los capítulos y versículos. Averigüen a ver. Para corregir aquí mismo. Cuando él le dice a los discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y yo, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros que eres un profeta, otros que eres Elías. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo, Pedro, eres bienaventurado porque contestaste bien. Y eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Lo que quiere decir es que las cosas de Dios, que es espíritu, y que es el espíritu el que conoce todo lo que es de Dios, es el que está llamado a traernos revelación. Yo puedo llegar a ustedes hasta la mente, pero la revelación de lo que aquí se está hablando, no soy yo quien la doy, es el Espíritu Santo. Entonces, aquí el escritor de los Hebreos dice que la casa de Dios somos nosotros. Quiere decir que según esa escritura, quien merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, es el que está edificando la casa, no la casa misma. La iglesia, los predicadores, evangelistas, maestros, apóstoles, 5 ministerios que han sido constituidos por el Señor, pero es para el servicio de los demás. Para servir con el don que el Señor le ha dado conforme a la gracia, servir a los demás. No para pavonearse como el pavo real. Y eso de ser humilde, como se cantó y se leyó en Miqueas, si usted tiene alguna duda, pues bueno, pues déjese llevar por el ejemplo. ¿Y quién es el ejemplo? Mateo capítulo 11, Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero hoy hay muchos pastores que hay videos ahí, cuidado con ponerse con los ungidos de Dios, defendiéndose, impartiendo temor a los demás. Cuidado con hablar más de mí, cuidado con hacerme algo malo. Hermano, es que esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué Dios quiere que traigamos esta palabra? Para que tengamos cuidado. Para que si entendemos que aquí estamos recibiendo de parte de Dios un pan sin levadura, que le demos gracias a Dios. Y que lo cuidemos. Que lo que tengamos que poner en práctica, que veamos en la Biblia, entendiendo que yo le digo al Señor, si tú no edificas mi vida, por más que yo me esmere y por más que haga, porque lo dijo el salmista, si Jehová no edifica la casa, Jehová no trabaja los que la edifican. Lo dejo aquí un chiquito más.
Ahora, la Biblia nos presenta como la casa de Dios, es nuestra identificación. Nos presenta como el templo donde Dios mora. También nos presenta en Efesios 2 como el edificio de Dios. La familia de Dios. Pero un edificio, para que sea terminado, hay que comenzarlo primero. Ese edificio lo comenzó Jesucristo, dando su vida por nosotros. Somos parte del edificio. Ahora, esos 5 ministerios que habla Efesios 4, Dios los dio, el Señor los dio como regalo. Y el propósito de esos ministerios es para que capacitemos a los demás, para que todos nos demos para lo mismo, para el único ministerio que hay, que es la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que somos miembros, cada uno en particular, y un miembro hace la función que el Señor le puso, no el que yo quiera. La mano no puede decir: yo veo a Víctor cojeando de la pierna derecha, déjame hacer la labor que hace esa pierna y yo voy a caminar por esa. La mano no va a poder hacer eso. Y esos 5 ministerios que están ahí están tipificados por los 5 dedos de la mano, por las 5 piedrecitas que tenía David cuando fue a enfrentar al gigante Goliat. 5 piedras lisas, estaban pulidas, estaban preparadas. La echó en su saco pastoril. Cuando le tocó atacar, sacó una de ellas. Y cuando tú te levantas por la mañana, ¿quién es el que coge el cepillo para lavarse la boca? Ahí está. Están para el servicio del cuerpo. Así son los 5 ministerios. No es para vivir del cuerpo, es para servir al cuerpo. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Corintios en su primera epístola, en el capítulo 3, cuando él resuelve el primer problema que tenía esta congregación, que era la división, ¿qué le dijo él a esta iglesia? Cuando él supo de la división que ellos estaban ya fomentando, diciendo un grupo, yo soy de Pablo, otro no, yo de Cloé, otro yo soy de Cefa. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Ahora, cójase ese capítulo 3, escudriñelo y tráigalo a lo que está sucediendo hoy en aquellos que se llaman iglesia, pueblo de Dios, a ver si no hay división o no. ¿Qué es lo que nos tiene divididos? Pues los nombres de las denominaciones. Hoy yo no soy de Pablo, yo no soy de Cloé, no, hoy yo soy pentecostal MI. Y el otro, pues yo soy de las asambleas de Dios. Y el otro, pues yo soy metodista. Y así sucesivamente. Y eso no está en el plan de Dios, en el diseño de Dios no está. Y cuando se pone esos nombres, ahí en el capítulo 3 de 1 Corintios, ¿sabe lo que nos está diciendo Pablo? Que estamos poniendo otro fundamento, el cual ya fue puesto, que es Cristo Jesús. Y él dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús. Y sobre Cristo, que es el fundamento, que es la piedra angular, es la piedra cimera, sobre ese fundamento, sobre lo que es Él, sobre lo que Él enseñó, es que la iglesia ha de ser edificada. Y Pablo dice que por eso es que hay unos
que miren cómo van a sobreedificar tu vida espiritual. O un pastor cómo va a ministrar para que la iglesia sea edificada. Pablo dice, bueno, porque hay algunos que van a pretender edificar en madera, heno o hojarasca. Pero ¿cuáles son los materiales de la edificación de la iglesia? ¿Cuáles son? Oro, la plata y piedras preciosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues yo puedo aprenderme el texto en memoria y pues ya está, pero no. ¿Qué es eso? El apóstol Pedro habla de algo que nos ha sido dado, que es probado como se prueba el oro fino, que se prueba por fuego. ¿De qué está hablando Pedro? De la fe. Escúchame bien. Efesios 2 dice que nosotros somos salvos por gracia. Eso viene de parte de Dios en Cristo. Por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, es don de Dios. O sea, todo procede de Dios. Dios nos ha dado el don de la fe para que le creamos a Él lo que Él ha llevado a cabo en la persona de Jesucristo por amor a nosotros. Por fe. Por eso es que en Lucas 18, y si no me equivoco, la mente no me falla, verso 8, Jesucristo dijo, cuando regrese, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo estuve leyendo esta mañana la nueva versión viviente, miren lo que dice. Cuando venga Jesucristo, hallará hombres con fe en la tierra. ¿Qué es la fe? O sea, que el oro que habla ahí Pablo es que nosotros tenemos que ser un pueblo comenzando este nuevo nacimiento con la fe puesta en Dios, porque en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y después de eso ahí hay una nube de testigos. Que caminaron por fe, creyéndole a Dios, no importa la situación, no importa si el huracán es categoría 1 o categoría 5, estoy hablando de pruebas, que nos tambaleamos, que lloramos, que nos turbamos, claro que sí. Pero si alabamos al Señor, si seguimos confiando en el Señor es poderoso para hacer que estemos firmes. Señor, estoy sufriendo por esto, pero sigo creyendo en ti. Y tenemos que enseñarnos que somos por fe y para fe, como dijo Dios a través de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo repitió esas palabras cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, versos 16-17, cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, porque en el evangelio, en las buenas noticias, se revela la justicia de Dios ¿Cómo? Por fe y para fe. Quiere decir que si yo recibí a Cristo por fe, porque yo no lo he visto ni usted tampoco, pero a pesar que no lo hemos visto, estamos creyendo en Él. ¿Por qué? Porque en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No sé si estoy citando bien la Escritura. Que quédate ahí. ¿Ven lo necesario y lo importante que es ministrar la palabra no adulterada?
como dice Pedro. Porque por medio de la palabra ministrada, no adulterada, estamos recibiendo la oportunidad que seamos hombres y mujeres de fe. Y el otro material que es de parte de Dios, porque los otros tres, heno, madera y hojarasca, eso es terrenal, eso es temporero. Eso viene, las hojas, la hojarasca viene una ola de viento y se la lleva. La madera, eso se pudre y perece. O viene el fuego y la consume. El heno es una hierba también que es para los animales, que se seca también, el sol la seca. Pero estos son materiales que no son perecederos. El oro, la plata. ¿Qué es la plata? ¿De qué nos habla la plata? De que si usted y yo estamos en la iglesia siendo inmerecedores, tenemos que alabar y glorificar al Señor, que por su sangre preciosa Él pagó el precio, pero antes de pagar, Él fue vendido por 30 monedas de plata. La plata habla del precio de nuestra salvación, que Cristo es el que la pagó. ¿Para qué? El otro material es piedras preciosas. Porque Cristo es la piedra preciosa que Dios puso en Sión. Pero tal como esa piedra preciosa, Dios quiere llevar a cada hombre y mujer nacido de nuevo para convertirnos, como dice Pedro, en piedras preciosas para ser edificados como la casa de Dios. Este es el proceso de conformación, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en este proceso de transformación, muchos vamos a sufrir, pero no porque vamos a ser perseguidos, no, por nuestro carácter que traímos de atrás, que nos creemos que con el mismo carácter, que con las mismas actitudes, vamos a poder llegar. Bueno, vamos a llegar, pero no es a la gloria venidera. Ese es el plan de Dios en la iglesia, transformarnos para que seamos piedras vivas. Y somos piedras vivas porque tenemos la vida que es Cristo Jesús. Esto no es asunto de religión. El plan de Dios no es asunto de religión ni de sectas religiosas, es asunto de vida. De vida. Y nosotros tenemos la vida porque Cristo no es que tiene vida, es que Él es la vida. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esta palabra? Aleluya. Yo me he quedado con el deseo de volver el domingo. ¿Y usted? Pues la paz de Dios con todos y con los hermanos que se han conectado también con nosotros a través del video. No los menciono porque no veo los nombres desde aquí. Y no es que esté ciego, es que el celular está lejos. Así es que, hermano, sería bueno que vayan a estas escrituras y que veamos lo que Dios hizo, está haciendo y hará. No nos desanimemos, no importa la prueba que estemos pasando, inclusive, no importa la debilidad que llegue en un momento dado que nos creamos, le fallé a Dios. Búsqueme uno en la Biblia fuera de Jesucristo que no le falló a Dios. Lo importante es que Dios no le falló a ellos. Los levantó, los mantuvo donde Él primero los puso. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nos congregamos. ¿Quiénes son los que vienen a congregarse con nosotros? Nos creemos que todos son santos. Hay que tener cuidado con eso. Pero el domingo hablo un poquito más. Tengo que citar a Judas, la carta de Judas.
La paz de Dios con todos. Aleluya. Gloria a Dios.